¿Puede, Pedro, existir un militar que no ame a su país y que no sea un patriota, aquello que debe defender? No debe existir. Hay que tener en cuenta que juramos la bandera, y esto es muy importante porque lo que juramos en el caso de los militares españoles, como los de cualquier otro país del mundo, es defender nuestra patria, defender a España, en nuestro caso, y a los españoles. Esto es muy importante porque muchas veces estamos viendo cómo parece ser que queremos defender intereses de fuera y a veces a lo mejor no prestamos la suficiente atención a nuestro propio país y a nuestros verdaderos intereses. Mira, es muy curioso porque más allá de los militares, recordemos que todo español, según la Constitución, tiene también el derecho y el deber de defender a su patria. No se nos olvide, porque muchas veces hablamos de la Constitución como algo que debemos cumplir imperiosamente, como debería ser, y hay otros aspectos que cuando no nos interesa nos olvidamos de ellos. Y fíjate que ha habido algunas encuestas recientemente realizadas en España donde no llegaba al 25% de las personas encuestadas que decían que estarían dispuestas a defender por las armas a su país en caso de que se produjera una invasión, incluyendo Ceuta y Melilla. Esto es muy importante porque enfrente tenemos otros países que en cierto modo, además de vecinos y que debemos llevarnos bien, también son rivales, como es el caso de Marruecos, que resulta que es todo lo contrario. Prácticamente sale el 100% de los marroquíes que estarían dispuestos a defender por las armas a toda costa a su país, para que veamos que más allá de los militares esto también es una cuestión nacional. ¿La eliminación de la mili obligatoria en España a ti te pareció buena decisión? No. Fíjate, es más, en aquel momento, recordemos, quien lleva a cabo esa supresión del servicio militar obligatorio es el Partido Popular. Y en aquel momento yo recuerdo haber hablado con socialistas de muy alto nivel que también incluso estaban en contra, porque en cierto modo el servicio militar obligatorio tiene muchas ventajas. Uno de ellos también es la sociabilización, es decir, que tú llegas allí y tú eres exactamente igual que todos los demás. Vas a comer el mismo rancho, vas a vestir el mismo uniforme, vas a realizar los mismos ejercicios, es decir, que es una manera también de igualar. Y además, fíjate que yo pongo en el libro que abogo por el volver a, digamos, a reincorporar o a tener un servicio militar diferente, evidentemente adaptado a nuestros tiempos. No se trata de arruinar la vida a nadie, ni muchísimo menos, pero tiene grandísimos valores a la hora de conformar país. Porque con independencia de que nosotros tenemos la suerte de tener un país muy rico en diversidad en todos los órdenes, gastronómico, hasta geográfico, climático, histórico, lingüístico también, pero eso nos debe servir como un factor de aglutinamiento. Pero además de todo eso, de esa riqueza, tenemos que tener otros elementos que nos cohesionen. Y el servicio militar era uno, porque entre otras cosas, el joven que iba a realizar el servicio militar obligatorio no lo hacía en su plaza habitualmente, lo hacía en otra parte del país. Eso también significa que conoces las singularidades de otras partes del país y, de hecho, luego de ahí se producían muchos matrimonios, ¿sí? Porque evidentemente la edad de hacerse novios, del noviazgo, y por lo tanto eso también es hacer patria. Cruz y Raya se conocieron en la mili. Juan Sí. Muñoz y José Mota se conocieron en la mili. Y matrimonios muchísimos, sí. Porque era la edad, evidentemente, ¿no? Y Goma Espuma creo que también, ¿eh? Y además lo bueno que tiene es que te permitía efectivamente, porque ahora mismo encima con este sistema de educación en las autonomías, que cada uno estudia la parte prácticamente de su autonomía. Sí, sí. Muchos no saben ni siquiera dónde nacen los ríos más allá de la frontera de su autonomía. Entonces, esta era una manera de conocer otras partes de España, que probablemente esa persona no los hubiera visitado de otra forma, y una vez más, eso también es hacer patria. Tenemos una ley de secretos oficiales del año 68, con Franco en el... ¿Hay gente en España que tiene miedo a que esa ley se reformule, se cambie? ¿Tenemos miedo a conocer secretos? Empezando por muchos periodistas. Porque efectivamente, porque es que esa ley es muy curiosa, yo la he analizado en detalle, que además digamos que se gestó las partes principales en verano, en agosto, ni más ni menos, que es algo también muy inusual, sin contar tampoco con el beneplácito general, no solamente de la ciudadanía, sino también del espectro político. Y claro, en esa ley hay cosas que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo la capacidad, a partir de una vez que se implemente esta nueva norma, de que las autonomías también puedan calificar, es decir, marcar documentos. Entonces, tenemos en cuenta que esto puede significar que se quiera ocultar o que se quiera tapar durante un determinado tiempo algo que interese ya no solamente en el plano nacional, sino también incluso en el plano autonómico. Esto puede ser peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que los plazos de desclasificación se amplían bastante, con lo cual a alguien le puede interesar, como digo, silenciar ciertas cosas. Esto creo que deberíamos darle otro repaso y ver efectivamente
Todos los países tienen sus secretos oficiales, obviamente todos, absolutamente todos. Hay cosas que no pueden o no deben trascender, pero claro, de ahí a que de repente prácticamente todo pudiera ser, simplemente con que fuera restringido, ya tiene un plazo tiene una protección y tiene unos plazos de descalificación. Esto creo que probablemente sea excesivo. Habría que darle otra vuelta. Y una última sobre la época del franquismo. Es una pregunta futurible e imposible, pero si el proyecto islero, el proyecto de que nació en el franquismo y que murió ya en democracia, de que España tuviese una bomba nuclear, un arma nuclear, ¿esto habría cambiado mucho la posición geopolítica de España actualmente? Esto sé que es una pregunta muy futurible, muy... Mira, es muy curioso porque ¿sabes lo que dice Corea del Norte? Que es lo que alega para ellos seguir desarrollando su programa nuclear. Dice, es que los países no se invaden porque tengan armas de destrucción masiva, se invaden porque no tienen armas de destrucción masiva. Que es lo que alegan, dice, que fue lo que le pasó a Irak. Entonces, obviamente nos daría una fuerza diferente, pero piensa que curiosamente los que lo tienen oficialmente son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se consideran a sí mismos como los garantes de la paz mundial. Pero fíjate si es hipocresía, porque al mismo tiempo son los principales productores y vendedores, exportadores de armamento en todo el mundo. Pero también es verdad que hay otra serie de países que no están dentro del acuerdo nuclear, como es el caso de India o del caso de Pakistán, pero claro, son países que ellos entienden que deben disponer de estas armas como forma de proteger de verdad a través de la disuasión su territorio. Pero estos países que ya las tienen no van a dejar en que uno más lo tenga, es lo que está sucediendo con el caso de Irán. Evidentemente, ellos entran en un club selecto, yo lo que ponía en el primer libro, en Así se domina el mundo, es lo que llamo la patada a la escalera. La patada a la escalera es decir, yo ya he subido a la cima a través de esa escalera, le doy una patada para que nadie más suba por ella y ser yo solo el que tenga el poder o un pequeño grupo de países. Esto no lo van a permitir a ninguno más. Y ya que estamos entrando en el purgatorio, adentrándonos en él, Pedro, te pregunto, ¿cuál es el peor pecado para ti del ser humano que puede cometer un hombre o una mujer? Pues mira, probablemente sea el no reconocer los pecados que habitualmente comete, porque todos cometemos pecados. Es un pecado nuevo, ¿no? Claro, es verdad. El no reconocimiento del pecado. Pero es que lo estamos viendo, también lo estamos viendo en políticos nacionales e internacionales, como permanentemente están pecando de soberbia, por ejemplo, y en cambio luego son incapaces de reconocer sus propios pecados. O lo vemos, porque vamos a hablar, que yo hablo mucho en el libro, de la mentira política, que en cierto modo se ha institucionalizado y que en cambio parece que nadie quiere reconocerlo tampoco. Y muchas veces creo que para evitar ese pecado debemos de reconocer que nos equivocamos, que somos humanos, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos debilidades, vulnerabilidades y que cometemos pecados todos, pero no pasa muchas veces nada por reconocerlo y por pedir perdón. Y efectivamente creo que el principal pecado es muchas veces que entramos en esa soberbia, en esa prepotencia que nos impide primero reconocer que efectivamente estamos pecando y lo siguiente, no ser capaces de pedir perdón al prójimo. Coronel Pedro Baños, bienvenido al Purgatorio de Tabierti. Gracias por subir a este purgatorio. Es un verdadero placer que estés con nosotros. Eres un hombre muy seguido, muy leído, muy escuchado. Tienes una base de seguidores muy importante. Además, eres un hombre de verbo fácil, se ha comprobado. También de texto fácil, porque es verdad que escribes mucho y yo creo que bastante bien, bastante interesante siempre lo que cuentas. Para la gente que no lo sepa, eres coronel en reserva del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, fuiste jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo, hablas el francés y el inglés. ¿Alguna otra lengua más? No. Con esa vas bien, ¿eh? Pero fíjate, estos días me han hecho entrevistas en Barcelona, en las televisiones, en catalán. Entiendo perfectamente. Lo he entendido. Claro, es que además solamente, una vez más, tenemos que hacer un poco de esfuerzo. Ya en euskera ya es más complicado, ¿eh? Por comprenderlos unos a los otros. Efectivamente, es un poco más complicado, aunque sabes que hay muchas palabras que son recientes también, incluso en euskera, que parte se puede comprender, efectivamente es mucho más complicado. Pero creo que eso es parte de ese esfuerzo que tenemos que hacer ya, no solamente de nuestro contexto nacional, sino incluso en internacional, para comprendernos mejor los unos a los otros. Y que una vez más, que esta riqueza de esta diversidad sirva para unirnos y no para dividirnos. Que eres padre de 3 hijos, que eres uno de los mayores expertos en España en geopolítica, en defensa, en terrorismo, en inteligencia, en relaciones internacionales, y es autor, entre otros
libros de este libro, tenemos 2 libros en la mesa hoy, de este libro que se llama La encrucijada mundial, que lo edita Ariel. Es lo que, ahora me van a matar los policistas, es lo que se conoce como un tocho de libro. Es un libro enorme, pero muy interesante. ¿Cuántas páginas? Son 600 páginas. 605 exactamente. No se asuste, no se asuste. Hay que ser valiente para escribirlo y otra para que te lo publiquen y ya, para leerlo ya. Totalmente. Esto te han dicho, Pedro, rebaja, quita páginas. Pues fíjate que quité el 125 de Word, que hubieran sido casi otras 200 páginas. Probablemente, si el libro tiene éxito, probablemente para San Jordi le hagan un librillo adicional con parte de ello, porque había algunos temas muy interesantes. Lamentablemente hubo cosas que tuve que suprimir o que reducir, ¿no? Porque tampoco queríamos, primero, un libro que pesara demasiado, que fuera casi incómodo de leer, pero también por otra cosa muy importante, porque el precio del papel se ha duplicado en pocos meses. Claro, eso es verdad, ¿no? Porque todo este contexto de la guerra es que ha encarecido muchas más cosas más allá de la energía. Nos afecta en muchísimos otros campos y sobre todo en Europa, pues que sabíamos que teníamos muchas vulnerabilidades, que hay alguien que se cree que las hemos descubierto recientemente y no es así, y una de ellas precisamente era la problemática que hay, incluso ya no solamente para el precio del papel, sino, fíjate, para conseguir papel. Que hay pequeñas editoriales que están recorriendo media Europa intentando conseguir papel para poder imprimir los libros. Como esto es el purgatorio, vamos a empezar fuertecito, que si no la gente se nos aburre. Claro, habrá gente que diga, La encrucijada mundial, el libro de Ariel, un manual del mañana, dirá, muy interesante, pero también habrá gente que diga, seguro que la hay, entonces te voy a pedir que los convenzcas con ese poder que yo creo que tenemos todos de seducción y de intentar. Habrá gente que diga, claro, ¿por qué me voy a fiar de los análisis del mañana de la misma persona que estuvo durante semanas negando, incluso ironizando, sobre la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania, como así pasó finalmente? Convénceles, que seguro que... Sí, porque mira, desde el punto de vista de la estrategia militar, era impensable, pero no solamente dudaba, en mi caso, personalmente, sino que además era algo generalizado. Había quien no, evidentemente, parecía que lo tenía absolutamente claro, igual tenía información privilegiada, pero fíjate, todo el espectro diplomático de toda Europa, la propia Unión Europea, el señor Borrell lo ha reconocido recientemente, que no esperaban que esta invasión se produjera de la manera que lo ha hecho. Es más, el secretario general de Naciones Unidas exactamente lo mismo, tampoco se lo esperaba. La propia Ucrania tampoco se había preparado a fondo para una invasión de esta naturaleza. Todavía Zelensky días antes decía que no se iba a producir, ¿no? Quizá para que tampoco se le fugaran todos los capitales que quedaban o se le fugaran o quisieran las personas salir del país. Y fíjate, y si me apuras, estoy convencido de que incluso había generales rusos que tampoco esperaban que finalmente les dieran la orden. Es verdad que nos parecía a todos absolutamente descabellado y, por supuesto, no podemos permitir bajo ningún concepto que se convierta en una norma la invasión de los países, ni muchísimo menos, ¿no? Pero la diferencia con el libro, que por supuesto yo acepto siempre todas las críticas... Es una pregunta malvada, entiéndeme. No, pero fíjate, además es que me parece fenomenal, es que hay que criticar las cosas, que es lo que hay que hacer, y además respetar las críticas. Fíjate, yo digo, y lo respeto al máximo, nunca silencio ni bloqueo a nadie en las redes sociales. Yo quiero ir a todo. Absolutamente a nadie. ¿Que te insulten? No, a nadie. Puedes comprobar en Twitter y fíjate... Te puedo insultar en Twitter, broma. No, claro, fíjate. Yo siempre digo que respeto cualquier comentario. Si es sin insultos, mejor. Pero fíjate, incluso al que me insulta, puedes comprobarlo. Nunca he bloqueado ni silenciado a nadie, porque a mí me interesa saber lo que opina todo el mundo. Lo mismo que para este libro, yo hablé con personas de todos los estamentos, de todas las ideologías, de todas, porque quería pulsar el sentimiento de la sociedad. Yo puedo estar perfectamente equivocado. Una vez más, lo que te decía antes, el pecado principal de no reconocer en nuestra soberbia que somos los errados, ¿no? Pero fíjate, por eso yo quiero saber lo que opina todo el mundo. Si mayoritariamente de un tema concreto todo el mundo opinara lo contrario que yo, dirá, oye, pues seguramente yo estoy equivocado y por tanto quiero oírlo. Pero con lo cual la crítica es siempre total y absolutamente aceptadas. Lo que pasa es que este libro, fíjate, mira, hay 3 partes bien diferenciadas en el libro. Uno son las problemáticas de todo orden, sociales, económicas, políticas. Las encrucijadas. Y geopolíticas, las encrucijadas. Y otra parte es el manual del mañana. Y en el manual del mañana, lo primero que digo, no quiero tener razón, en absoluto. Porque efectivamente no hay ninguna fórmula que sea absolutamente válida y menos de manera universal. Pero lo que sí me gustaría es que sirviera este libro para que se abriera un debate. Un debate en el que todos reflexionáramos, que estamos en un mundo diferente, que vamos a entrar en un mundo todavía mucho más diferente, que hay fórmulas prácticamente decimonónicas que alguien sigue empeñado en aplicar, que es que ya no funcionan, y quiero que se abra un debate nuevo. Yo no quiero ser el que tenga razón bajo ningún concepto, pero sí me gustaría instar
a todo el espectro político y sobre todo social, que creo que nos hace falta mucha sociedad, también reforzar nuestra sociedad, precisamente abrir estos nuevos debates. A ti la crítica o el ataque que más te duele es que te digan estás a sueldo del Kremlin, es un rusófilo, ¿eso es lo que más te duele? Mira, como tú podrás comprender, si yo recibiera lo más mínimo de ningún país extranjero, aquí tenemos un magnífico servicio de inteligencia, que es el CNI. Piensa que tú lo has dicho al principio, yo soy militar y estoy en la reserva. Estar en la reserva, a diferencia de estar retirado, significa que estoy sometido a las leyes militares. Si yo recibiera cualquier cosa, cualquier prebenda, incluso más allá de económica, de cualquier país o de cualquier servicio de inteligencia extranjero, te puedes imaginar que yo ahora mismo no estaría hablando contigo, estaría en una prisión militar, para que te des cuenta de los montajes que se realizan. ¿Pero por qué se realizan esos montajes? Es muy importante aclararlo. Porque en el momento que te sales de la línea oficial marcada, de la propaganda y la desinformación en la que estamos inmersos, que es constante, y dices, mira, que yo, claro, pensé que yo tengo mucha experiencia, llevo trabajando en estos temas muchísimos años, muchos más años de los que tienen algunos de los analistas actuales. Entonces, ¿qué significa? Que evidentemente yo tengo otra visión que quiero trasladar como acto de servicio a la ciudadanía. Precisamente por ser militar, lo que pretendo es, a mi manera, contar cosas que a lo mejor no le están contando a los ciudadanos para que tengan al menos una vez más visiones diferentes y que sean ellos los que hagan su propio análisis. Como te decía, yo no quiero tener la razón ni mucho menos, pero sí aportar otras visiones diferentes. Y a partir de ahí tú sabes qué te voy a contar. Los ataques son máximos por todos los sitios, sobre todo de estamentos importantes, de estamentos de poder. No te creas que esto viene de la ciudadanía. Lo que pasa es que utilizan, por no hacerlo directamente, utilizan a terceras partes, muchas veces bots, cuentas robotizadas, o personas que muchas veces, unos pagados y otros que no saben. Hace mucho fue el diario El Mundo el que te acusaba de... Sí, pero bueno, en realidad, si tú luego lo lees, porque tú ya sabes que una cosa son los titulares y después el cuerpo del texto. El periodismo, uno de los problemas que tiene ahora mismo es que muy pocas personas se leen el artículo completo. Tú sabes que se trata de hacer un titular atractivo, atrayente, incluso casi amarillista, poner 2 o 3 subtitulares que también sean muy impactantes, y luego hay veces que no tienen casi ni nada que ver con el artículo. Por todo lo demás el artículo era... Se supone, se cree, se rumorea, se dice, pero no concretaba absolutamente nada. Y lamentablemente sabes que hay algunos artículos de esta naturaleza que incluso, como llamamos, son artículos de pago. Artículos que alguien le dice, oye, ¿por qué no es un artículo que nos interesa a esta persona desprestigiarla? Y tú sabes que hoy en día desprestigiar a alguien, lo que llamo el asesinato social, es cada vez más sencillo, no solamente por los medios tradicionales, sino también por todo lo que significan las redes sociales. Dice Baños en el libro, dice, me acusarán de revolucionario y estarán en lo cierto. Claro. Yo estoy de acuerdo con esto de la revolución, ¿vale? Okay, la revolución puede ser necesaria, esa revolución pacífica, ¿no? Pero claro, toda revolución necesita un líder o unos líderes. ¿Quién puede liderar esa revolución? Pues mira, es que precisamente la revolución es cambiar, mejorar, no cambiar, mejorar el sistema democrático político que tenemos actualmente, que creo que todos entendemos que nos hace falta una grandísima reforma, tal y como está, porque si no podemos terminar por perderlo. Y luego otra de las soluciones que doy, o que intento para que se abra ese debate, es un nuevo liderazgo. Es que el que tenemos ahora mismo estamos viendo que no nos sirve. Necesitamos otro tipo de líderes para enfrentarse precisamente con esos otros líderes autoritarios, con mucho peso, que en muchos casos tienen un gran apoyo popular, que lamentablemente no tienen los nuestros. Aquí vemos, pues si cuando se hacen encuestas y preguntas en la calle por nuestros líderes, no hay ninguna que apruebe. Entonces, te quiero decir, necesitamos otro tipo de liderazgo. Personas que además demuestran, como digo yo siempre, de eso de ética, estética y épica, pero además de todo eso, que sean verdaderamente eficaces y sobre todo algo que lo hemos perdido, creo que los ciudadanos, que es la ilusión. La ilusión de seguir a alguien que de verdad te apetezca seguir. Y creo que eso es absolutamente clave en estos momentos que estamos viendo un enfrentamiento cada vez más enconado en todo el mundo. Hace unos días, lo decía el señor Borrell, que estamos en una situación realmente compleja. Hombre, a lo mejor hay veces que no emplea las palabras más afortunadas, como eso de querer hacer una nueva conquista, hay quien lo puede malinterpretar, pero lo decían recientemente, hace un par de días también, nuestro rey Felipe VI, lo decía en Georgetown, allí donde había estudiado él Relaciones Internacionales en Estados Unidos, que decía que estamos viviendo un mundo, la fragmentación del mundo, y por tanto necesitamos también en las democracias tenemos líderes válidos y líderes una vez más que nos ilusionen. Y aparte de los líderes, la gente, la propia gente, claro, ¿cómo uno puede intentar hacer la revolución o contribuir a esa revolución
si tiene que estar pendiente de subsistir, de pagar el alquiler que es desorbitado, de la comida, y ni siquiera poder planear una vida más allá del corto plazo. Claro, esto se lo escuchaba, por ejemplo, a Pérez Reverte en una entrevista con Évole, y decía esto, claro, es que una revolución es muy difícil porque la gente tiene cosas que perder, aunque sean pocas, pero la gente tiene cosas que perder. ¿Cómo la gente puede, incluso los jóvenes, que me toca de cerca, cómo la gente se puede sumar a eso? Claro, es que lo que no podemos todos, y especialmente los jóvenes, caer en la trampa de la comodidad. Es decir, como no tengo hambre, pero no estoy bien alimentado, pero bueno, ya me conformo, ¿no? Es que no nos debemos conformar. Es decir, la situación puede mejorar y debe mejorar, especialmente para los jóvenes. Esto es un libro, y quiero insistir en ello, dedicado a los jóvenes, precisamente. Y ves que todos los temas que toco, incluso pongo una carta que sería la carta estándar que los jóvenes nos enviarían a los más veteranos, porque de verdad merecen otro mundo diferente. Que os voy a contar en la situación en la que estáis viviendo, ¿no? Que incluso aunque tengas un trabajo, es que hoy en día un trabajo, incluso un trabajo indefinido de verdad, que tengas aparentemente un buen sueldo, es que no te da para vivir como vivían probablemente tus padres o tus abuelos. ¿Te gustó que la gente saliese, por ejemplo, cuando el 15M? ¿Te gustó ver a esos jóvenes protestando? Mira, a mí me gustan siempre los rebeldes, siempre. Porque creo que tenemos que estar en fase de rebeldía permanente. En la rebeldía en el sentido de ver cómo podemos mejorar la sociedad, no ser acomodaticios. Eso me parece absolutamente clave. Hay veces que cuando en alguna conferencia alguien parece que te está importunando porque se levanta, te hace una pregunta, le digo, no, hay gente que le quiere callar, no, por favor, dejarle hablar. Es que a mí me encantan los rebeldes, hay que oírle y vamos a ver si de verdad tiene algo positivo que nos diga que cómo podemos mejorar la sociedad, de todo el espectro político. Como te digo, porque creo que, mira, ¿sabes lo que sucede? El mundo ha evolucionado a base de rebeldes. A base de rebeldía, gente que no se conformaba con la ciencia que había, con los adelantos que había, que querían, incluso en contra muchas veces de la mayoría de la sociedad, ¿no? De la mayoría de las élites, de los políticos o de los grupos religiosos. Y cómo, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, ha sido gracias a rebeldes, que muchas veces jugándose la vida, jugándose el tipo, no les ha importado decir, oye, esto podemos mejorarlo de alguna manera, vamos adelante. Siempre yo abogo por hacerlo de una manera pacífica, por supuesto, pero de vez en cuando mover un poco la caja de los ratones viene bien para el conjunto de la sociedad. Estamos presenciando, escribe Baños en La Encrucijada Mundial, comprenlo, el debate entre libertad y seguridad, dices. Y va ganando esta última. Vivimos un momento en el que por nuestra seguridad se censuran imágenes, mensajes, contenidos, imágenes también. Se marca una línea de pensamiento único mediante el control de los medios. Cada vez es mayor la separación que existe entre gobernantes y gobernados, representantes y representados, élites y pueblo, si es que acaso todavía existe cualquiera de estas categorías. En lo referente a la política y el Estado y al control, ¿la pandemia ha servido como campo de pruebas de hasta dónde llega la docilidad de los gobernados? Totalmente, fíjate, pero yo incluso iría ya un poco más atrás. Empezamos a perder libertad, empezamos a perder privacidad ya tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya han pasado unos cuantos años. Cuando empezó la pandemia, a mí me llamaron, estábamos todos confinados, me llamaron por teléfono, hicimos muchos Zoom de estos, y me preguntaban, ¿cómo ve usted las medidas de seguridad? Y le dije, bueno, si ahora son necesarias, yo no soy científico, se supone que hay políticos que de verdad están, o deberíamos haber esperado que estuvieran amparados por decisiones también científicas. Digo, si hay que tomarlas, que se adopten. ¿Qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que esas limitaciones se vayan a perpetuar en el tiempo, como pasó, y lo decía, con los atentados de las Torres Gemelas. Y vemos que efectivamente es así. Que al final todas las medidas, ¿quién las va a quitar? ¿Quién las va a decir que las anula? Entonces estamos perdiendo permanentemente terreno y ahora nos vienen, por ejemplo, dentro del ámbito tecnológico, otras medidas como van a ser las famosas CBDC, las famosas monedas digitales soberanas de los bancos centrales, tanto de países como de organizaciones supranacionales como la Unión Europea, y tenemos solamente que ver las declaraciones de hace muy poco tiempo, de hace un par de días, de la señora Lagarde, la presidenta, la directora del Banco Central Europeo, que decía que efectivamente reconocía ella misma que eso va a significar un mayor control de la ciudadanía, como no teníamos ninguno, ni la menor de las dudas, cualquiera que sepa un poco detrás de lo que hay detrás de estas monedas digitales. Hablas del declive de las democracias liberales. Y es cierto, siempre se ha venido hablando en los últimos años de ese declive de democracias liberales, pero claro, viendo 2022, hemos visto como las iraníes protestaban contra el régimen de los ayatolás tras la muerte y el asesinato de Mahsa Amini. Hemos visto protestas inéditas en China con la política del COVID-0. Vemos Rusia y el fracaso de la acción de invadir un país.
¿También se podía hablar del declive de los autócratas en el mundo? Hay que pensar que lo que estamos viendo en China, después de todo, es algo muy minoritario. Si tú piensas que es un país de más de 1.400 millones de personas... Pero nunca antes visto, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Claro, pero lo mismo, no pensemos, mira, esto ya lo viví con las revueltas árabes, a mí no me gusta hablar de la primavera árabe, más allá de que fue en primavera. Esto ya lo vivimos que aquí inmediatamente nosotros pensábamos, los que vivimos en democracia, esto es la búsqueda inmediata de la democracia. No es así. Fíjate que cuando se le da la oportunidad de votar democráticamente en Egipto, quien sale elegidos son los hermanos musulmanes. Es decir, para que veamos que muchas veces nosotros a lo mejor tenemos una idea de lo que está pasando o nos gustaría que fuera eso lo que está pasando e igual no coincide con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo de verdad en China? Pues personas que más allá de que el Estado, que también está sufriendo como China como tal, está perdiendo un porcentaje importante de su Producto Interior Bruto con estos confinamientos ya casi masivos, pero también estaban sufriendo las economías familiares y ha habido un momento que las personas se cansan evidentemente pues, de todas estas medidas. Pero es muy curioso porque nosotros, me acabas de decir, nosotros le llamamos luchadores por la libertad, ¿verdad? De que están en contra de ese autoritarismo. Cuando aquí se ha hecho lo mismo en Europa o en España, ¿cómo se les llamaba? Negacionistas. Para que veamos un poco también el juego con las palabras. Pero tú no dirías entonces que los autócratas están en declive en el mundo. No, al contrario, tú fíjate que lo que hemos vivido con el 20º Congreso del Partido Comunista Chino es un refuerzo precisamente de ese autoritarismo, donde habían reinterpretado la Constitución para que el presidente y el vicepresidente puedan ser elegidos a perpetuidad, que es lo que ha sucedido con Xi Jinping, que de repente está en un tercer mandato, cosa que hasta ahora mismo, ya te digo, estaba prohibido por la Constitución, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un reforzamiento precisamente de lo que significa, y lo pongo en el libro, de esa, por ejemplo, en el caso de China, esa visión del Xi Jinping, cómo se estudian los colegios para reforzar precisamente un sistema autoritario, que ellos le llaman de otras maneras, evidentemente, pero no deja de ser un sistema autoritario que desde luego no tiene que ver con los sistemas democráticos, que por cierto, ellos dicen abiertamente que es que tampoco les gusta nuestro sistema. Funciona lo suyo bien y para adelante. Correcto. Y es más, ellos lo que presumen es que incluso funciona mejor que nuestro sistema democrático. Hablas de los medios de comunicación, de los periodistas, nos das mucha cera. Y bien está que nos des mucha cera porque hablamos mucho y somos muchos, así que está bien que nos metan ahí un poquito de... Dices, por ejemplo, en la actualidad lo que prima es informarse sin esfuerzo, la tendencia es convertir a los ciudadanos en borregos irreflexivos, sin voluntad de pensar más allá, incapaces de ser críticos. El objetivo es que el espectador vea, no que comprenda, que vea. Por ello se simplifican los mensajes, se potencian las imágenes, a ser posible muy emocionales frente a lo escrito. Se trata de que el receptor absorba una gran cantidad de información, pero sin digerirla adecuadamente, de provocar un empacho informativo. Yo estoy de acuerdo con algunas ideas que planteas tú de los medios de comunicación, pero ya sabes que nos gusta defendernos. Por hacer la inversa, tú no le recriminas nada al oyente, al espectador, al lector. ¿No crees también que tienen parte de culpa? Por supuesto que los medios tenemos mucha culpa de ello. Sí, fíjate, es más, cuando hablamos, por ejemplo, de la democracia, de la debilidad que está sufriendo la democracia, yo le echo la culpa también, nos echo la culpa a nosotros, a los ciudadanos, que no somos lo suficientemente exigentes. Por supuesto que sí. Mira, fíjate, yo tengo una magnífica relación con muchísimos periodistas, entre otras cosas, una hija mía es periodista, por lo cual te quiero decir que el máximo respeto como a la profesión. ¿Cuál es el problema? Vosotros lo sabéis mejor que nadie, el declive que está sufriendo también vuestra profesión. El declive empezando por el declive económico, la situación en la que viven muchos periodistas, quitando los 4 o 5 más privilegiados, los demás viven casi en un estado de precariedad. Hay que reconocerlo. ¿Qué significa? Pues que al final, y además ha habido una proliferación masiva de medios, ya no solamente de los tradicionales, sino de los digitales. Recientemente leía que hay como 2.000 medios digitales solamente en España. Entonces cada uno intenta sacar ese titular lo más escabroso posible, que llame más la atención, al mismo tiempo intentar ser el primero en dar la última noticia, muchas veces sin reflexionar, sin haber hecho un análisis de verdad si lo que se está poniendo es cierto o no es cierto, simplemente por llamar la atención. Y tampoco nos engañemos que hay muchos periodistas que por no mucho se dejan arrastrar hacia ciertas líneas, evidentemente, precisamente por el deterioro que está sufriendo este periodismo. Y algo hay que tener en cuenta, que hay otra frase que a mí me gusta mucho, que al final la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Y aquí todos sabemos que al final siempre hay algunos intereses detrás que son los que te van guiando, incluso aunque el periodista cuando sale de la facultad y venga con la mejor de las intenciones de hacer un servicio que yo considero absolutamente clave y fundamental, y también lo pongo en el libro, que es un pilar clave precisamente en un sistema democrático para controlar al poder. Pero el problema es que hay veces
que el poder es el que controla a los medios de comunicación. Todos sabemos cómo se hace y tampoco vamos a ser hipócritas. ¿Cómo se hace? Pues a través, por ejemplo, de la publicidad institucional, que es una manera de comprar indirectamente o de manipular a los medios de comunicación. Entonces, claro, ¿qué significa? Pues que lamentablemente hay veces que no todos los periodistas y no todos los medios cumplen con aquellos principios de obligarse a sí mismos, de informar con veracidad a los ciudadanos y al mismo tiempo ser esos garantes de control del poder político, que como digo es fundamental en una democracia. ¿Te pareció bien el veto de la Unión Europea a Russia Today, al canal de televisión financiado por el Kremlin? A mí cualquier censura siempre por sistema me va a parecer mal, venga de donde venga, porque el problema es dónde vas a poner el límite. Porque piensa que ya no solamente es eso, estamos hablando de que muchos países democráticos, incluso la propia Unión Europea, han creado departamentos que llaman de lucha contra la desinformación. En principio solo orientadas precisamente, teóricamente, a esa desinformación geopolítica, dentro de esta pugna geopolítica. Pero claro, no puede ser que terminen siendo los gobiernos los que decidan lo que se publica o no se publica. Lo pongo en el libro también, estas leyes que están sacando muchos países democráticos para controlar a los youtubers, a los influencers. Por ejemplo, el tema de los verificadores, que me parece interesante, Vericat. Correcto. Ese tema ya también lo abordaba en el libro anterior, en el dominio mental, que al final todo el mundo depende de algo. Es decir, un verificador no come del aire. Alguien le está pagando el sueldo para que verifique. Entonces, de lo que, una vez más, como decimos, sigue el dinero y sabrá exactamente por de la línea de este medio. Pero sobre todo lo que te decía, el problema es que cuando entramos en estas censuras, que son censuras al final, ¿dónde vamos a poner el límite? Es decir, ¿a qué vamos a dejar hablar y no hablar? Fíjate, mira, yo creo que todas las sociedades tienen que tener válvulas de escape, todas. Cuanto tú más trates de cerrar la olla, que sepas que antes o después más rápido te vas a estallar y con más fuerza, con más potencia. Siempre. Si tú de verdad un gobierno considera que hay una noticia que es perjudicial para el Estado, no para ellos como gobierno, como políticos, para el Estado y para los ciudadanos, es muy sencillo. Hay que debatir con argumentos y hay que ser capaces con personas creíbles, con personas solventes, con expertos de verdad, y no muchos los teóricos expertos que hay veces que te ponen que no lo son tales, y decir, no, mire usted, esta noticia es falsa por esto, por esto, por esto y por esto. Pero claro, evidentemente, si tú empiezas a censurar indirecta o directamente, podemos caer en una trampa tremenda que también nos debilita como sociedades democráticas. Y que la verdad no tiene versiones. Efectivamente. Eso es otra parte que también ponía en el libro anterior, el dominio mental, el framing, que vosotros conocéis. Es decir, el framing es que no es lo mismo que de un libro poner esta parte, que poner esta otra, que ponerla de atrás, y tú me puedes decir, no, si yo lo que te he dicho es verdad. Yo te he puesto este lado, sí, pero yo a lo mejor el que quería ver era otro o quería ver todos los lados. Porque tú piensas que al final todo es polifacético, todo tiene muchas caras, tiene muchas aristas, y hay quien magnifica una de las caras, la que interesa, y te oculta las demás. Por no hablar que la primera desinformación, no se nos debe olvidar, que es no dar la noticia. Y cuando no interesa, hay noticias que simplemente se silencian y se ocultan. Asunto Marruecos, nuestro querido país vecino, al otro lado del Mediterráneo, allá donde están Ceuta y Melilla, o sea, España. Y la sospecha, te quería preguntar, de que Marruecos esté detrás de ese espionaje al móvil del presidente Sánchez, entre otros miembros del gobierno, con el software Pegasus. Se extrajeron, creo que, 2,6 gigas de información del móvil del presidente. Dos cuestiones. Si crees que sabremos o no si esa información que se extrajo qué información se extrajo del móvil del presidente, y si tu intuición te dice que detrás de todo eso está Marruecos, y si el CNI actuó correctamente. Mira, lo primero es que en el mundo del espionaje no hay amigos. Se espían todos a todos. Eso es lo primero. Lo segundo, es verdad, que es una lección que tenemos que extraer, que muchas veces las mayores fugas de información se producen por la cúspide. Porque, lo que hablamos antes, esa soberbia que dice, hombre, pues yo ya soy quien soy, poco menos que soy intocable, casi soy un dios, ¿no? Y luego, fíjate que ha pasado recientemente, que aquí no se le ha dado mucha trascendencia, lo que pasó con Liz Truss, la anterior primer ministra británica, que sabes que también le habían espiado todo su móvil. Entonces, hay que ser, en ese sentido nos debe llevar a que tenemos que ser muy prudentes con todo lo que hacemos y lo que decimos con el móvil, aunque aparentemente esté cifrado con un sistema maravilloso, porque pensemos que siempre hay otros sistemas mucho más potentes que te pueden descifrar todo lo que ahí tienes. No solamente fue con el presidente del gobierno, que sepamos, también fue con la ministra de Defensa, también con otro ministro, y luego incluso con periodistas, algunos tan, digamos, de tanto prestigio, como es el caso de Ignacio Zembrero, que está en una situación complicada precisamente
por ese enfrentamiento que mantiene con Marruecos, o Marruecos, mejor dicho, mantiene con él. Para que veamos que el tema del Pegasus, podríamos hablar durante muchas horas, porque ha sido un sistema que no es ni siquiera el mejor, es el más conocido, pero no es el mejor, precisamente para poder acceder a cualquier terminal telefónico con independencia de la protección que pueda llevar. Porque estamos hablando de programas muy caros que pueden costar para cada persona incluso más de $500.000 euros, porque lo que sí está claro es que cuando se empeñan en entrar en tu móvil o entrar en tu ordenador, que sepamos que hay métodos para poder entrar. Porque hay países que tienen verdaderos ejércitos, ciberejércitos, precisamente para llevar a cabo este tipo de acciones. Con lo cual, pues no sería difícil que lo hubieran empleado países con los que, una vez más, que somos vecinos, que tenemos que intentar llevarnos bien porque tenemos muchas cosas en común, pero también recordemos que los vecinos no dejamos de ser adversarios entre nosotros y en este caso pues no sería difícil que eso se hubiera producido. ¿Pero crees que se sabrá lo que se extrajo del presidente? Probablemente no lo llegamos a saber nunca, porque tú sabes que ahí a lo mejor pues, había cosas que no interesaban bajo ningún concepto y no interesarán ni por una parte ni por otro que se lleguen a desvelar. La partitocracia es otro de los elementos de la obra de la Encrucijada Mundial. Dices básicamente el abuso de los partidos políticos de su poder, ¿no? ¿A ti nunca te han tentado para entrar en política? ¿Nunca te ha hecho ningún partido? Pues mira, la verdad es que sí. Esto es exclusiva, esto. Sí, pero pese a que a muchísimas personas, evidentemente, pues le proponen un partido. No, de dos. No, tres. De más. Joder. Porque mira, lo primero verás, yo lo que hago siempre es sociedad, no política. En el sentido de que cuando yo escribo un libro, quiero que cualquier persona, con independencia de su ideología, se sienta representado. Porque yo toco los problemas que nos afectan a todos. Es lo que te decía al principio, yo he hablado con personas de todo el espectro político. Porque al final son problemas comunes. Y lo que quiero es buscar otras fórmulas para que las necesidades e intereses de las sociedades se queden mejor satisfechas, con independencia. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, y te lo digo abiertamente, si tú buscas ahora mismo, o cualquiera busca Pedro Baños Vox, te aparecerán un montón de páginas. Pero si buscas Pedro Baños Podemos, te aparecen las mismas o más. Precisamente porque y además yo voy allí donde me llaman. Yo tengo un discurso único, como habrás podido comprobar, porque entre otras cosas creo que eso también al final te da prestigio, el mantener una coherencia. Lo que hablamos antes de los pecados, el intentar mantener esa coherencia allí donde estés y más en un momento en el que, por más que insistas, siempre hay alguien que te va a estar grabando. Entonces, claro, pero yo el discurso que tengo es una vez más de cómo podemos mejorar la sociedad con independencia de las siglas. No tiene ningún veto en ir a ningún sitio. Quiero decir, por ejemplo, hemos visto imágenes dando una charla, una conferencia en la sede de España 2000, entiendo, ¿no? Es un partido de extrema derecha. Pero fíjate, lo mismo he estado con los de Podemos en distintos sitios. Te preguntaba si tienes algún veto, si dices que sí a... Personal, en absoluto, pero ya te digo, ahora, por ejemplo, me están pidiendo que vaya otra vez, que he ido varias veces, a la Facultad de Políticas de la Complutense. Te quiero decir que normalmente es un núcleo con otra ideología, ¿no? Te voy a repetir, yo voy donde me llaman, lo mismo que hago con los medios de comunicación, no pongo ningún veto a nadie. Lo sabrás, y solo puedes verlo en mi página web, absolutamente a todo el espectro. Está aquí hoy. Y por eso te decía que unos te dirán, es que eres de no sé qué, es que eres del otro. No, yo soy militar, y como militar sirvo a todos y cada uno de los españoles. El que no quiera ser servido será por el que él no quiera, pero yo sirvo a todos y cada uno de los españoles, sin poner ninguna limitación absolutamente a nadie. Lo mismo que cuando voy ahora a presentar el libro, yo voy a todos los rincones de España que me lo solicitan, precisamente para demostrar mi imparcialidad como militar. Es más, me habréis oído decir muchas veces que creo que los militares, cuanto menos intervengamos en política o menos nos postulemos en un sentido o en el otro, creo que es uno de los grandes servicios que podemos hacer precisamente en un país democrático. Otra cosa diferente es que como militar, una vez más en la reserva, yo estoy a las órdenes tanto del ministro o ministra de Defensa como del presidente o presidenta del gobierno. ¿Qué significa? Que si a mí me llaman para un puesto, yo es que aunque quiera no puedo negarme. Es que para eso estoy en la reserva, preparado para que en cualquier momento servir otra vez desde un puesto en activo, que puede ser incluso un puesto político, a quien quiera contar conmigo. Pero de ahí, a manifestarme abiertamente en un sentido o en el otro, políticamente, no. Porque entre otras cosas lo que te decía es que tenemos que cambiar también esa mentalidad de izquierdas, derechas, extrema derecha, pensando en el mundo en el que estamos y el que se nos avecina. Tenemos que cambiar completamente ese espectro. Entonces, lo que te decía, que sí que me han propuesto muchas cosas, es cierto,
Pero yo en todo momento he vuelto a decir lo mismo, es que ni me lo planteo. Lo mismo que cuando me han pedido, y me han insistido en algunos casos, que vaya a actos manifiestamente políticos, a mítines o digamos a concentraciones de ciertos partidos, yo no he podido ir. Primero, porque la ley así me lo exige. Y lo segundo es que personalmente me lo exijo a mí mismo para mantener a toda costa esa imparcialidad política. La inmigración es otro de los temas también que tocas mucho, no vamos a hablar todo, si no estropearíamos el libro. Fíjate si tocamos temas diferentes. Esto, para que la gente lo vea, esto es una ¿Cuántos temas tienes aquí puestos? Pues fíjate, como una treintena mínimo, y son los principales solamente. Solo los principales, para que vean ustedes. ¿Cuánto vale? Pues, no voy a decir ni el precio de cada libro, porque la gente lo comprará, sí o sí. Pero el libro, sinceramente, te lo digo, el libro es un regalo. Pensando que hay libros mucho más pequeños, con pastas blandas, con otro tipo de papel, que cuestan lo mismo o más, este libro, sinceramente, es un regalo. Y aparte, si no se lo va a leer la gente, queda muy bien. Pues es un libro bonito. Como regalo, maravilloso, no tengas ninguna duda. Pero fíjate, te puedo garantizar que la editorial Planeta ha hecho un esfuerzo inmenso para poner este precio a este libro. Me decían que en realidad tenían que haberle puesto al menos el doble, por lo que te comentaba del precio de papel y la dificultad para encontrarlo. Decía que uno de los muchos temas que tocas en el libro es el tema de la inmigración. Y te quería preguntar si tú dirías que nuestro país sufre un problema con un porcentaje de inmigrantes o de hijos de inmigrantes que son ya españoles, problema de delincuencia o de inadaptación o de pobreza. Todos recordamos, por ejemplo, las imágenes que sufrieron, los hechos violentos que sufrieron en Saint-Denis, en Francia, en la final de la Champions, ¿no? Que se achacó muchas veces, o se dijo que era culpa de muchas veces inmigrantes, que a lo mejor no eran inmigrantes, que eran franceses. Entonces, te quiero preguntar por ese tema, que siempre sabes que es polémico. Sí, tremendamente polémico. Mira, lo primero que tenemos que decir, que hay que hablar de todo. Pues, lo mismo, yo jamás he rechazado ninguna pregunta, jamás, de cualquier naturaleza. Mira, lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando del tema más sensible que existe. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos. Personas, estos migrantes, que huyen de sus lugares de origen, que a nadie nos gusta dejar nuestros lugares de origen, donde nos hemos criado y donde hemos vivido, pero simplemente en muchos casos por una pura cuestión de supervivencia. Hay que pensar que hay algunos sitios que son verdaderamente dramáticos porque haya guerras, porque haya hambrunas, porque haya desertificación, entonces están obligados a salir de allí. Y además tú piensas que, claro, nosotros les mostramos muchas veces de manera artificial, que yo lo que llamo el efecto Instagram, les mostramos un mundo maravilloso en el que todo el mundo, eso de Instagram, ¿no? Que todo el mundo ha falseado la foto y todo el mundo es rico, es guapo, está permanentemente de vacaciones. Es el mayor generador de envidia del mundo. Efectivamente, pero también es un generador, es un impulsor de migraciones, porque cuando tú vives en una situación terrible y ves otros que aparentemente viven en el paraíso terrenal, en una verdadera Arcadia, tú obviamente se produce, eso es digamos, un efecto de injusticia, ¿no? Es decir, esa percepción de injusticia y tú quieres también disfrutar de esos bienes materiales, como haríamos cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que para no crear problemas ni a los que vienen buscando ese mundo mejor, muchas veces creado artificialmente, pero tampoco crear problemas a la sociedad que ya existe, esto una vez más, hay que abordarlo dejando al margen dogmatismos, ideologías y hacerlo de una manera estratégica y razonada. ¿Qué significa? Vamos a ver las personas que puede aceptar sin modificar la estructura principal de la sociedad de acogida para beneficiar tanto a unos como a otros, a los que llegan y a los que ya están. Esto es absolutamente fundamental. Mira, podemos poner un ejemplo. Tú imagínate un barco. Un barco tiene una capacidad, un peso que puede admitir. Evidentemente, tú puedes acoger a 50 personas, pero si acoges a 500, el barco se hunde. Entonces, no tiene sentido acoger a esas 500 porque se van a ahogar todos, los que llegan y los que ya estaban. Una vez más, hay que hacerlo de una manera razonada. Por supuesto que más en unas sociedades envejecidas como las nuestras, no nos queda más remedio que acoger a inmigración. Adiós, gracias. Y además nosotros, fíjate, en el caso de España tenemos una grandísima suerte que tenemos a nuestros hermanos hispanoamericanos, que es que al día siguiente no es que se incorporen, están absolutamente integrados en la sociedad, con matrimonios mixtos prácticamente en muy poco tiempo. Y tenemos la gran fortuna que nos une todo, empezando por algo que para mí es el mayor factor de cohesión, que es la lengua. Por encima incluso de la raza o la cultura o cualquier otra consideración, incluso hasta el fútbol. Pero efectivamente, mira, entonces te quiero decir, pero hay que hacerlo de una manera razonada. No rechazar a nadie por rechazar, tampoco, es decir, poner una valla absoluta, ni tampoco, obviamente, como hay quien postula, decir, abrir las puertas sin ningún sentido que entre todo el que quiera.
Hay que hacerlo una vez más de una manera razonada y sobre todo pensando que son personas, seres humanos, que no hacen ni más ni menos que haríamos nosotros en la misma situación y que por supuesto se merece el mayor de los respetos y por supuestísimo que nunca suceda actos como hemos visto recientemente donde llegan a fallecer estas personas. Una vez más que son seres humanos. Con esa polémica en territorio español, el ministro Marlaska y demás. Déjame preguntarte, para ir cerrando, por la guerra de Ucrania, hablas mucho de la guerra de Ucrania, te preguntarán mucho sobre la guerra de Ucrania. Tengo dos preguntas rapiditas. Uno, a los que dicen que Putin es comunista, ¿tú qué les dices? Que evidentemente no. Pero mira, si es que hay veces que soy unas barbaridades, todavía hay quien habla dice, es que la KGB no existe. Bueno, miento, la KGB todavía existe, ¿sabes dónde? En Bielorrusia. Pero en Rusia ya no existe la KGB. Hay básicamente tres servicios de inteligencia. Está el FSB, que es el heredero de la KGB, pero también está el SVR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior, y luego está el poderosísimo Inteligencia Militar, que es el GRU. Pero la KGB no existe. Pero lo mismo que cuando te hablan y veces te salen incluso personas teóricamente muy importantes, te dicen, es que los soviéticos, pero por favor, que los soviéticos ya desaparecieron hace muchísimo tiempo, en 1991. Entonces hay mucha desinformación, muchas veces desinformación también intencionada, porque hay que pensar que toda Europa nos hemos embarcado o nos han embarcado en una guerra. Eso tenemos que ser conscientes. Lo estamos viendo ahora con el tope del precio del petróleo, con estas cosas que están pasando, con lo cual hay mucha desinformación y mucha propaganda viniendo de todos los frentes. Y sobre el ejército ruso, claro, los más vírgenes de conocimiento militar pensábamos, bueno, Rusia va a arrasar Ucrania, va a tardar nada en... Claro, estamos viendo fallos de estrategia, huidas de ciudades como la de Jersón, una resistencia heroica de Ucrania. Te pregunto, ¿podemos decir que el ejército ruso ha sido o está siendo humillado en Ucrania? Mira, efectivamente, lo primero pensábamos que no se iba a producir la invasión. Y lo siguiente pensábamos que si se producía, dada la capacidad que presuponíamos al ejército ruso, la invasión se iba a consumar en muy pocos días, ¿no? Es cierto que no lo hizo, como tampoco se estudiaba en los manuales o en las estrategias militares, por lo menos occidentales, no se hizo ni muchísimo menos. Es verdad que ha habido un desprestigio, en cierto modo, ante la actuación de Rusia, que no ha sido todo lo eficaz que se suponía del segundo mayor ejército del mundo, dejando incluso al margen las armas nucleares, pero también una vez más no debemos pensar, con muchas voces que dicen aquí, que el ejército ruso está acabado. Hoy todavía hemos visto que no se sabe si ha sido con drones a larga distancia o con atentados dentro de la propia base, llevado a cabo por personas afines al régimen de Kiev. Ha habido atentados en una base a 1000 y pico kilómetros del frente y otra a unos 800, 900 kilómetros, y veíamos esa base donde habían destruido un avión, ese dron o lo que fuera, o esa explosión, y veíamos todavía muchísimos aviones allí desplegados en esa base. O sea, no pensemos que el ejército ruso está acabado, ni mucho menos. La última sobre Putin, por ir cerrando. Claro, otra de las ideas era, cuidado, que no querramos un sucesor de Putin, porque el que venga puede ser peor todavía. Correcto. Entonces, mejor malo conocido que malo por conocer. Piensa que, por ejemplo, el Partido Comunista, aunque es minoritario dentro de Rusia, es mucho más beligerante. Está pidiendo una acción más asertiva, pero es que también seguramente a algunos de sus generales les gustaría que fuera de otra manera. Lo vemos a algunos comentaristas de la televisión rusa que de vez en cuando nos llega aquí alguna noticia y que como les quieren incluso que ya definitivamente se haga algo mucho más potente, por así decirlo, ¿no? Al final... veremos a ver, porque ahora parece ser que se abre ya claramente una vía de negociación. Estados Unidos, que sabíamos que al final, más allá de Ucrania, es el que va a marcar la pauta, parece ser las últimas declaraciones de Joe Biden, que está ya casi animando a que se lleve a cabo ese proyecto de paz, que ojalá así sea. Porque hay que tener en cuenta que se ha destruido un país por intereses geopolíticos, por intereses económicos, que es Ucrania, donde ha habido una verdadera matanza, que todavía no sabemos exactamente las cifras, pero pueden ser verdaderamente escandalosas, y ojalá finalice esta guerra pensando precisamente, lo primero, en la seguridad humana, la seguridad de las personas, que deje de existir esta terrible matanza, y luego ver a ver cómo podemos recomponer toda Europa, porque vemos ahora mismo también la situación que estamos sufriendo Europa, y ahora está empezando el invierno, y nos puede tener por delante días muy duros si no se llega a un acuerdo de paz, aunque sea de momento temporal, porque el gran problema geopolítico, ya con esto si me permites termino, no se nos debe olvidar, que es lo que pongo en el libro. Es un Estados Unidos que se ve
débil frente a otras potencias que han surgido, encabezadas por China, ahora mismo respaldada también por esta Rusia, a la que en cierto modo hemos puesto en sus brazos, y por tanto es el verdadero problema geopolítico, que no va a parar aquí, por más que mañana, y ojalá si fuera, se cerrara la guerra en Ucrania. Te quiero preguntar por dos 11. Primero, el 11 de septiembre del 2001, ese atentado a las Torres Gemelas. Tú como militar estabas ya inactivo en ese momento, ¿entiendo? ¿Cómo se vive dentro de un ejército, el ejército español, cómo se vive ese ataque que cambió el mundo tal y como lo conocemos, la seguridad y el orden? Pues no solamente estaba en activo, sino que en ese momento era el jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. O sea, te puedo contar que me lo tragué de pleno. Fíjate lo que te acabo de contar. De hecho, yo creo que era en ese momento el extranjero que mejor conocía todos los planes, incluso los secretos franceses, todos los plan Vigipirat, el plan Uranus, es decir, porque claro, me lo tuve que tragar, estaba en contacto permanente con buena parte de los servicios de inteligencia europeos, tanto de inteligencia como de contrainteligencia, tanto civiles como militares, y vi el proceso, por ejemplo, de radicalización de muchos barrios de esos que llaman sensibles en Francia, cómo se fueron radicalizando desde el punto de vista religioso y además pues, creándose verdaderos guetos ya prácticamente al margen del resto de la ley francesa, ¿no? Porque esto fue un gran punto de inflexión, evidentemente, el que rompió el mundo también. Lo que pasa es que ahora mismo el mundo está roto por otro fenómeno que todavía es incluso más importante que este terrorismo salafista yihadista o este extremismo islamista, ¿no? Pero en aquel momento, evidentemente, como te digo, tuve que trabajar muchísimo. ¿Cómo fue el momento? ¿Te llamaron? ¿Estabas viendo la televisión? Fíjate, estaba sentado... Aquí todo el mundo recuerda a Matías Prats, pero... Me acuerdo perfectamente. Estaba sentado en mi despacho, ahí en el cuartel general. Eso en Estrasburgo. En Estrasburgo, y de repente me llamaron, fuimos a lo que es el centro de mando de inteligencia, porque la inteligencia siempre trabaja aparte, y la contrainteligencia aparte de la inteligencia. Me llamaron a lo que es el centro de mando, de control allí que teníamos de inteligencia, y allí lo fuimos viendo pues, en directo. Ya vimos el segundo avión, cómo se estrelló, en fin, todo aquello que fue, desde luego, absolutamente impactante. Y sobre otro 11, el 11 de marzo de 2004, el mayor atentado de la historia de España, los trenes en Atocha, en distintas partes de Madrid. Sabes que hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Y hubo muchos periodistas, muchos opinólogos, muchos analistas que decían que la investigación tuvo lagunas, que no se sabe toda la verdad, que no se conoce quién organizó realmente esos atentados. Te pregunto, ¿tú dirías que se sabe toda la verdad sobre el atentado del 11 de marzo de 2004? De este tipo de atentados siempre hay muchos flecos que tardan en saberse. Todavía de los atentados del 11S, el FBI tiene miles de documentos sin desclasificar, miles de documentos, que entre otras cosas pueden afectar a algunos países, que mejor no nombrarlos de momento, pero te quiero decir que quedarán seguramente flecos. Mira, también yo entonces todavía seguía allí en Estrasburgo, en aquel momento. Te puedes imaginar que como español todavía la conmoción fue muchísimo mayor, obviamente nos afectaba a nuestro país con este atentado absolutamente terrible, pero de momento, hasta donde yo sé, Al-Qaeda se alegró de que se hubieran producido estos atentados, pero no reivindicó nunca como tal estos atentados. Hay quien dice que sí, que indirectamente los pudo reivindicar, pero manifiestamente nunca los llegó a reivindicar. Entonces, ¿quién está todavía detrás o qué grupos estaban? Evidentemente hay algo que estaba muy relacionado, obviamente, que todo lo que había significado en el año 2003 la invasión de Irak por Estados Unidos y algunos países aliados, en los cuales nosotros pensamos una vez más que nosotros nunca hemos participado activamente en operaciones de combate, pero participamos en esa misión, y entonces pues, pudo ser ese reflejo de aquella situación por parte pues, de grupos radicales que siempre tú piensas que, claro, esto nos daría pie para estar hablando muchas horas, el concepto que tiene un musulmán de la umma, la comunidad de creyentes, que todo lo que afecta a un musulmán le tiene que afectar a todos los demás musulmanes del mundo, y sobre todo pues, a los más radicales que piensan que ya no solamente les afecta, sino que tienen que actuar contra los judeocristianos, que a su vez están ellos atacando a los suyos, ¿no? Entonces, pero que quiere decir que probablemente todavía quedan cosas por saberse, pues seguramente. Bueno, para ir cerrando, parezco Jordi Évole con la tablet. Te he sacado la tablet para ponerte varias imágenes de líderes mundiales y del presente y del pasado, para que me digas 2, 3 palabritas, o 4 o 5, las que quieras. Es el purgatorio de Pedro Baños, es el invitado. A ver, el primero es Joe Biden. Pues... Creo que ha hecho más el gesto que las palabras. Se merece un buen retiro el hombre y lo antes posible. Pero mira, es lo que hablábamos, es el reflejo de nuestros líderes, que vemos que el pobre hombre pues, comete errores de manera sistemática.
Creo que no es lo que necesitamos en este momento, precisamente el que pretende ser este país el abanderado de las democracias y del mundo occidental. Necesitamos otro tipo de líderes en este mundo occidental. El siguiente es, Vladimir Putin, presidente de la Federación Pues Rusa. mira, le pones precisamente con ese dedo así, que lo que refleja, sin lugar a dudas, pues es mucha astucia, ¿no? Para llegar a haber sido, saliendo de una familia que no es que fuera extremadamente humilde, pero una familia humilde, llegar a ser director de la KGB y posteriormente presidente de Rusia, primer ministro y otra vez presidente, evidentemente está claro que tonto no es. Otra cosa es que a lo mejor no haya acertado en los últimos momentos o por lo menos no le hayan funcionado las estrategias que él tenía previstas. Tonto no, pero malvado sí. Pero es que a esos niveles malvados en realidad son todos, te quiero decir, porque cada uno juega para su propio beneficio. Tú piensas que detrás de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente, como estamos viendo, él pinta bastante poco. Hay otros detrás que lo que buscan es cómo fortalecer o seguir manteniendo el poder de Estados Unidos. Cuando hablamos de geopolítica, no hay ni buenos ni malos. Cada uno está intentando solucionar el problema para su país y en algunos casos, en caso de líderes autoritarios, también a ser posible para sí mismo. A ver, siguiente es Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente Pues mira, de Ucrania. Zelensky, hay que pensar que antes de que empezara la guerra, según las encuestas realizadas en Ucrania, su popularidad no llegaba al 25%. Evidentemente, es más, muchos desconfiaban que pudiera convertirse en un verdadero líder en un contexto bélico. Lo cierto es que para su país lo ha intentado hacer lo mejor posible, ha dado un ejemplo, desde luego, de resistencia. Es cierto que muy apoyado por otros países, empezando por Estados Unidos, Reino Unido, por Polonia, por otros países, pero lo cierto es que ha demostrado una fortaleza que en muchos casos no se esperaba de él. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Pues no es la señora Merkel, no es la señora Merkel. Es alemana también, pero no. Efectivamente, no, por eso te lo decía, no es la señora Merkel. Pero bueno, a mí lo que me preocupa de estos personajes o de nuestros líderes europeos es quién les ha votado, quién les ha elegido. Porque hablamos de democracia y a lo mejor deberíamos plantearnos que también debería haber una democracia más directa con respecto a los líderes que elegimos o que ostentan el poder en la Unión Europea. Mucho queda. Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia, es la persona que más confianza, no sé si la palabra confianza, pero bueno, que Putin, el que habla con Putin en Europa es él. Mira, desde que Macron llegó al poder, y ahí puedes ir a la hemeroteca, era de los que abogaba. Yo decía exactamente lo mismo, que yo no soy nadie, abogaba por acercarnos a Rusia, o por lo menos no llegar a enfrentarnos con Rusia. Y efectivamente estoy convencido que ahora mismo también de los más interesados por buscar una solución lo antes posible con Rusia. Porque con Rusia hay una gran hipocresía. Muchos de los que ahora más abiertamente le están atacando, no tengas ninguna duda que si se llega a una negociación, que ojalá se llegue, serán los primeros que salgan corriendo a Moscú para hacer pingües negocios. Efectivamente, pues mira, Macron ha perdido mucha popularidad porque no es fácil en estos momentos ser popular, una vez más, en este contexto tan sumamente complejo, pero hombre, de momento no ha caído a la falta de popularidad que llegó a tener, por ejemplo, Hollande, que recordemos que terminó con un 10% de popularidad. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Pues mira, es el histrionismo o la teatralización hecha política. De tonto no tiene un pelo, no lo pensemos en absoluto. Al final, quien llega siempre de arriba nunca es tonto, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Tú piensas que, por ejemplo, hablamos de Joe Biden. Joe Biden en su momento fue un político muy importante dentro de Estados Unidos. Lo que pasa es que el hombre, bueno, pues tiene la edad que tiene y vemos que claramente signos ya de senectud, ¿no? Pero Trump, tú piensas que Trump es un superviviente, ha pasado por todo. Ha pasado por situaciones de arruinarse, volver otra vez a enriquecerse y además es un gran maestro de la comunicación porque recordemos que durante unos cuantos años fue director y presentador de un reality show. Y si alguien sabe manejar a las masas, es él. El siguiente es Gorbachev, el último... Pues mira, Gorbachev, tú sabes que terminó muy desprestigiado dentro de la propia Rusia porque hay quien piensa que fue el que le entregó el poder absoluto del mundo a partir de 1991 a Estados Unidos. Además, Gorbachev lo que nos decía en sus memorias, de momento creo que solo están publicadas en ruso y en alemán, no sé si se habrán traducido a algún idioma más, pero muy recientes, poco antes de fallecer, lo que nos decía es que la OTAN le había prometido que si disolvía el Pacto de Varsovia, la OTAN evidentemente no solo no se iba a seguir ampliando, sino que se iba a ir desmontando. Y de hecho, Gorbachev firma la disolución del Pacto de Varsovia 6 meses antes de la propia disolución de la Unión Soviética.
Por eso hay quien le acusa que, en cierto modo, también hay quien cree que se equivocó al simultanear la glasnost y la perestroika, es decir, la apertura política y la apertura económica. Algo que han aprendido muy bien los chinos y dicen, apertura económica la que quieras, apertura política ninguna, que nosotros todavía somos unos cuantos habitantes más que la Unión Soviética y a veces también se nos va a desmontar. Pues justamente el presidente chino. El nuevo Mao es de lo que estamos hablando. Además, fíjate, ese rostro que tiene, que parece casi una careta, esa sonrisa entre burlona e irónica, casi permanente, incluso cuando el otro día le echó la bronca que le echó a Trudeau, el primer ministro de Canadá, no perdió el rictus, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de un líder muy fuerte que se ha fortalecido a sí mismo y que está intentando fortalecer a China, que además sabemos muy poco en realidad de su vida, de su personalidad, pero lo que sí está claro es que yo creo que más de uno cuando está en su presencia debe temblar, como vimos en lo que pasó cuando sacan a Hu Jintao precisamente un día antes de finalizar el Congreso, del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, cuando el resto de los asistentes, y mira que había, miraban todos al infinito, por si acaso. Le estaba tocando a uno, no sé quién era, le estaba tocando a uno y el hombre no... A Xi Jinping, entre ellos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Pues mira, ahora se ha convertido otra vez casi... Nadie daba un duro por él, ¿eh? Bueno, efectivamente, Maduro por el que no daban un duro y en cambio ahora mismo todo el mundo va detrás de él. Recordemos que la Unión Europea, incluido España, por supuesto Estados Unidos, había reconocido como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Y este hombre estaba, es más, querían meterle hasta en la lista lo mismo de países y de líderes que patrocinaban el terrorismo, porque eso te hace que te boicoteen todavía mucho más en el plano internacional. Era casi un objetivo a batir, recordemos que le intentan dar hasta golpes de Estado, incluso con aquella presunta invasión militar que fue fallida, pero de repente vimos lo que pasó. Hemos hablado de Macron. Macron, durante la cumbre esta de la COP27, celebrada en Egipto, cómo fue a intentar llevarse bien con Maduro, o incluso vimos a John Kerry, el enviado especial por parte de Estados Unidos, precisamente para el cambio climático, y cómo fue también a hacerle la rosca, porque ahora pretende incluso incorporar otra vez al sistema mundial Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pensemos que Venezuela, si unimos las breas pesadas, tiene probadas el 25% de todas las reservas de petróleo del mundo. Incluso ha descubierto nuevos yacimientos en la zona de la Guayana, también offshore, incluso de alta calidad. Con lo cual, al final, una vez más, la economía, el dinero, y porque hay otro problema, que si Estados Unidos nos acerca, ya se había acercado y cada vez más China. Y volvemos sobre todo China, y volvemos que es el que ostenta prácticamente toda la deuda de Venezuela, y volvemos otra vez a la gran rivalidad geopolítica. A ver, hombre, el rey Mohamed, el rey de Marruecos. Pues fíjate, yo creo que el que tiene más personalidad es su hijo, en el sentido, porque el actual rey de Marruecos sabemos que pasa mucho tiempo fuera de Marruecos, en muchos casos en París, pero parece ser que el hijo es el que va a tener la personalidad que tenía su padre, Hassan II, que tiene una personalidad como más firme e incluso que puede hacerse querer incluso todavía más por el pueblo, aunque este es un rey que es muy querido por el pueblo. Entre otras cosas porque es imposible que no sea querido, porque si vas a Marruecos verás que cada 10 metros prácticamente hay un retrato del rey, y en todos los establecimientos tiene que haber obligatoriamente un retrato del rey. Y al margen de que se le quiera, digamos, por sentimiento, también hay que quererle por obligación. Para hacer un comentario frívolo, se parece un poco a Jorge Javier Vázquez, la verdad, el rey de Marruecos. A ver, Elon Musk, el presidente de Twitter. Pues mira, un verdadero genio, que ahora mismo pensamos que Twitter, es que además para que veamos cómo cambia todo tan rápido, que esto sí, que Twitter se iba a hundir, que esto ya estaba acabado, que incluso estaban yendo los inversionistas a otras redes sociales, que se estaban yendo muchos publicistas, o sea, muchos que se publicitaban allí, grandísimas multinacionales, que incluso el discurso político que hasta ahora se estaba haciendo en Twitter también se iba a otras redes. Y en cambio, de repente, ha dado un golpe de timón, por ejemplo, desvelando todos estos trapos sucios del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden. Lo que sí está claro es que todo lo que está haciendo con el tema de Neuralink, de implantes cerebrales, estamos hablando con los sistemas Starlink cada vez más avanzados, que te van a proporcionar internet y a buen precio, sin latencia en práctica, o muy poca latencia en prácticamente cualquier lugar del mundo. Es decir, que es que todo lo que, para que vamos a hablar del SpaceX, de ese plan que hoy mismo decía, de que ya le queda menos para que él, de forma privada, llevar a seres humanos a Marte. Es decir, todo lo que está haciendo es verdaderamente revolucionario. De vez en cuando pues, surgen en el mundo genios como él. Y el último líder mundial es Iker Jiménez. Bueno. Iker Jiménez, mira, lo primero que hay que decir,
Vamos a hablar del ser humano. Es una persona excepcional. O sea, no puede, de verdad, son buena gente. Él, su mujer Carmen Porter, la familia que les conozco, es una persona extraordinaria, leal a muerte. Encima es un líder, sabe liderar muy bien a todo su equipo, un equipo muy amplio, de gente absolutamente entregada y que le es absolutamente fiel. Y luego, yo no tengo ninguna duda, para mí ahora mismo es, dentro del mundo de la comunicación, el mayor influencer de España, con mucha diferencia. Yo lo que he visto, el cariño permanente que me traslada todo el mundo en toda España, allí donde voy, de todos los niveles, como con Iker, no lo he visto absolutamente con nadie. Es más, he visto a muchas personas que tienen hasta su rostro tatuado. Es decir, yo no sé si alguien de otro periodista... Esto es más que con Xi Jinping. No, pero es que yo no sé si de verdad... Yo no, creo que no habrá otro periodista en España que nadie lleve tatuado su rostro, ¿no? Es que Iker, primero, lleva muchos años en esto, es un valiente, se atreve con temas que otros medios de comunicación no se atreven, y hay veces incluso jugándose bien el tipo, y él lo ha reconocido todavía en una reciente entrevista que le decía que Paolo Basile, el que hasta ahora ha sido el gran mandamás de Mediaset, muchas veces le decía, ojo Iker, que te estás jugando el tipo. Iker de verdad es un valiente que todos los días además se lo quiere jugar porque cree que también hace un gran servicio a la sociedad jugándose el tipo. Hemos empezado hablando de pecados, Pedro, y para ir cerrando ya la conversación, te pregunto, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? Hacemos una pregunta filosófica. Mira, el milagro de mi vida, el gran milagro de mi vida es que siempre me he considerado, hasta ahora, y toco madera, una persona con suerte. Que al final, como decía Napoleón, cuando le preguntaban ¿qué virtud es la más importante en un general? Dice que tenga suerte, porque si no tienes suerte te da igual. Yo me considero con suerte. Yo soy de origen muy humilde y si he llegado donde he llegado, efectivamente es porque he tenido suerte. Pero mira, yo he tenido muchos milagros. Yo te puedo decir que he estado varias veces al borde de la muerte y uno de ellos en Noruega en el año 2004, donde me dieron no uno sino 3 trombos y me salvaron la vida porque afortunadamente estaba en Stavanger, una de las ciudades más ricas del mundo. Me dijeron que por cuestión de 2 o 3 horas que me habían salvado la vida y porque estaba en un sitio donde había un médico militar, me montaron en una UV móvil, me trasladaron a este hospital con unos medios que ni siquiera conocían ni en Francia ni en España, los tratamientos que me hicieron y tuve muchísima suerte. Yo digo que volví a nacer otra vez en Noruega, un país también al que quiero mucho precisamente por eso. Pero he estado en otras situaciones muy críticas, pues como tantos, una vez más, y me ha salvado la suerte. Perdona, ¿alguna vez te han disparado? No, eso... ¿Me ha disparado? ¿Con todo tipo de armas? ¿Como militar te han disparado? Con todo tipo de armas. ¿Pero nunca te han dado alguna vez? Pues mira, te voy a contar. Bueno, es que te voy a contar... Claro, es que te voy a contar... Cuéntame así, la más... Aventuras de abuelo Cebolleta. Ya sabes cómo pues a los medios, cuéntame la más dura. Armas ligeras, artillería de 20 milímetros, antiaérea, y uno de los más gordos que me dispararon fue con un misil Scud, que nos dispararon a donde estábamos, y para que te hagas una idea, la mitad del edificio voló literalmente. Yo estaba, además por la noche, es que claro, cuando hablamos de valor o no valor, depende de las circunstancias, depende del momento, no hay nadie que sea permanentemente valiente, ni tampoco permanentemente cobarde. En aquel momento, a mí la onda expansiva me levantó de la cama a varios metros, y cuando caí yo me quedé absolutamente inmovilizado, y todavía se me ponen los pelos de punta. Pero piensa que yo estuve en plena guerra, en el año 94-95 en Bosnia como observador militar de Naciones Unidas, íbamos a donde había actividad. Y en nuestro vehículo que teníamos blindado, un Land Rover, nos disparaban de manera casi constante, ¿no? Y luego persiguiéndonos con los impactos, pues ya te digo, de eso viví 1000 aventuras. Pero como tantos españoles, militares españoles, que además he de decir que participando ya más de 30 años en misiones de operaciones relacionadas con la paz, unos 170.000 militares, y por cierto, con un comportamiento absolutamente ejemplar, y ahí donde hemos ido, que solo hemos recibido muestras de cariño. Porque pues, somos un pueblo grande, somos un pueblo tolerante, un pueblo solidario, un pueblo que enseguida nos relacionamos con todo el mundo a todos los niveles. Y efectivamente damos cariño y recibimos cariño. Y te voy a contar 1000 anécdotas, porque esto también es importante para que sepamos que muchas veces nos acusamos de muchas cosas a nosotros mismos y tenemos un pueblo grande, un pueblo maravilloso y un pueblo que lo único que necesitamos son buenos líderes. Aquí está el libro de Pedro Baños, La Encrucijada Mundial, un manual del mañana. Además, el dominio mundial, Así se domina el mundo, tienes ya 4, ¿no? Son 4 libros ya, Son ¿no? 5, Así se domina el mundo, el dominio mundial, el dominio mental, y luego de otra editorial, que es la editorial Rosa Merón, un libro que se titula El poder, un estratega lee a Maquiavelo, que es un poco la interpretación de todo el pensamiento de Maquiavelo en su gran libro El Príncipe, trasladado al momento actual
que es un libro súper interesante, que trata precisamente de todas las relaciones del poder, también del poder con la sociedad y de cómo deberíamos una vez más ser mucho más exigentes con aquellos que ostentan el poder, al menos en las democracias. Pues Pedro Baños, ha sido un placer escucharte y conocerte y gracias por subir al purgatorio de Dostoyevski. Pues fíjate, siempre encantado de estar en el purgatorio y que no caigamos al infierno, que eso es lo importante. Exactamente, vamos al cielo. Gracias, Pedro. Muchas gracias.